Invitamos a acercarse al estrado para entregar los premios a la doctora Ingar Lepeñés, a Agustín Gordillo, a Juan Octavio Gauna, y nos va a acompañar también el doctor Justo Reine. Cuando vos me digas, llamamos a la primera. Sí. ¿Los diplomistas se los llevó Los Justo? tiene Justo. Cuando me digas. ¿Listo? ¿Querés que...? El primer premio Muy se lo entrega Justo. Bueno, ¿el primer premio lo entrega Justo? Exacto. O sea, ¿la mención especial o el primer premio? No, la mención especial. O sea, Justo. te estoy diciendo en el orden. En el orden, perfecto. ¿Ahora lo hacemos? Como una especie de acto complementario del acto inaugural, hemos alterado un poco la programación para que la conferencia de clausura sea verdaderamente el momento culminante de tanto esfuerzo, es decir, que finalizada la conferencia del profesor Gordillo, de estas jornadas en homenaje al profesor Gauna, que tantas satisfacciones nos ha dado, finaliza el Congreso. Como acto complementario, además de lo que fue la primera parte de agradecimiento, yo puedo decir que este casi que es el momento más lindo, que me disculpen los homenajeados el homenajeado y los profesores. Es el momento que es el punto de convergencia de determinadas convicciones institucionales, existenciales o personales. Son tiempos vertiginosos de cambios, de necesidades y de reclamos. Toda esa primer parte, como integrante de un órgano ejecutivo de nuestra asociación, tratamos de cubrirla invitando e interactuando con los profesores para que bueno, esta cuestión sea analizada desde lo sustancial y desde el cuidado de lo que la dogmática puede construir en este nuevo derecho, como decía recién el profesor Javier Barnés, de las responsabilidades que tenemos en la transformación y en lo posible de estar en la vanguardia, que no son sino las necesidades de la gente. Esto es lo más lindo, decía yo, porque creo que como órgano ejecutivo, como responsables, somos responsables de lo que es la memoria institucional, que en esos tiempos de vértigo y de celeridad y de necesidades y de derechos tan bien necesitados de protección, por allí en ese camino tan rápido se pierde el valor de lo que significa la memoria institucional. En la inauguración hablábamos de la memoria institucional de los referentes presentes, en los profesores, en el homenajeado, en las instituciones, en todos los que son nuestros catedráticos, nuestros orgullos de una sociedad argentina que los ha construido, de una sociedad americana y de una sociedad global. Pero estoy verdaderamente convencido, junto con todo el comité ejecutivo, que el cuidado de la memoria institucional está también tiene que estar con la misma intensidad en lo que es esa memoria institucional, no en los referentes visibles. Y está Blanquita por allí, porque están los otros referentes que no es un problema de visibilidad, sino de invisibilidad. Estuvo flotando permanentemente la muerte, dice Blanca Herrera de Villavicencio, nuestra integrante del comité, que no es un problema de inexistencia, sino de verdadera invisibilidad. Frotó siempre el nombre de Guillermo, amigo de Yuyo. Guillermo para todos nosotros fue una persona verdaderamente emblemática, o por lo menos que nos ha marcado mucho en muchos aspectos de la vida. Jorge Luis Salomoni es otro. O sea que el decidir un concurso sobre artículos jurídicos y sobre comunicaciones jurídicas para profesionales y para jóvenes estudiantes es nuestra mejor y más profunda manera de homenajear a lo que significa nuestra responsabilidad principal, que es el cuidado de la memoria institucional. Entonces, ellos
¿Y por qué digo? Trabajamos mucho con la investigación, queremos trabajar con la investigación a jóvenes, queremos generar nuevos espacios, nuevas secretarías que ya se crearon y se pusieron en funcionamiento en la última reunión de comité ejecutivo, nuevos espacios, todos hacia los jóvenes, pero como partes de un todo, no es una organización que se agota en su propia estructura, sino que es, como lo estamos viendo, una organización que no es el adjetivo de cerrada sobre sí misma, sino que todos somos parte de un mismo sistema. Entonces, esos destinatarios y esos jóvenes son todos. Ellos yo decía un poco, cuando con mucha hablaba de que nos habían inventado, porque uno verdaderamente lo piensa así, pero en realidad en ellos, por lo que representan los visibles y el mandato de los invisibles, ellos nos hicieron destinatarios de postas. Y la posta es una responsabilidad verdaderamente grande. Entonces, la forma de ir buscando en un proceso dinámico, para encontrar los destinatarios de las postas, que van a ser los destinatarios de una memoria institucional, de una ADA abierta, plural, federal, abierta a los jóvenes, sobre todo a los pensamientos distintos, no importa de qué lado del mostrador se está, porque no hay verdaderamente mostradores, sino pensamientos. En ese sentido, no es menor la selección de los profesores que iban a integrar. No estaba el profesor Romeu, entonces, porque ha tenido alguna dificultad. Entonces yo voy a entregar el primer premio, en realidad porque estoy expropiando un lugar que no me corresponde. El concurso tiene comunicaciones jurídicas, que son estudiantes de grado, que el jurado, presidido por el profesor Said, por el profesor Beder, por el profesor Lisa, yo he acompañado en todo lo que he podido. Básicamente debo decir que las responsabilidades principales han estado en ellos. No han tomado, ha habido una mención especial para los alumnos, un premio compartido para los alumnos de grado y hubo unanimidad para el profesional que ha presentado el artículo jurídico. Entonces, el primero lo voy a entregar yo, pero pido disculpas por entregarlo, pero solamente ocupando un lugar que verdaderamente siento que no me corresponde. Es para la alumna estudiante de abogacía, la señorita Pérez Lindo Aldana. Mención especial por el concurso de artículos jurídicos. ¿Está presente? ¿Puede venir a recibir el premio, por favor? Las podían presentar las dos conjuntamente. Es Pérez Lindo Aldana y Bordoy María Soledad. A continuación vamos a hacer entrega del premio compartido y pedimos que se acerquen al escenario los doctores Joel Isaac y Antonella Rivero, por favor. A quienes les harán entrega la doctora Ingmar Lepenier y Agustín Gordillo. Adelante, adelante.
momentito para la foto. Y para la entrega del primer premio, en la cual hacía referencia el doctor Reina que había habido unanimidad, pedimos por favor que se acerque al escenario a Luis Rey Vázquez. Hará entrega de este primer premio el doctor Juan Octavio Gauna. Seguidamente, y a modo de clausura, vamos a escuchar la conferencia del profesor Agustín Gordillo, El Derecho Administrativo en la Práctica. El presentador de esta conferencia va a ser el doctor Juan González Moras. Buenas tardes. Bueno, para mí es un enorme privilegio poder presentar al profesor Agustín Gordillo, algo que me ha encomendado el Comité Ejecutivo de la Asociación. Siendo el último del comité, digámoslo así, el más joven, he tenido dos privilegios ya en la jornada de Formosa, donde fue homenajeado el profesor, pude participar de ese panel. Decir algunas breves palabras muy sinceras, pero muy chicas, digamos, en relación a lo que yo pienso de su obra, que me parece una obra fundamental para el derecho argentino, más que para el derecho administrativo. En este caso, tengo que, además, en mi calidad de presentador, decir, como tantas veces lo ha dicho Pascual Cayela, que todas las omisiones, digamos, corren exclusivamente por mi cuenta en cuanto a la mención breve de la enorme trayectoria del profesor Gordillo. El profesor es abogado y doctor por la Universidad de Buenos Aires, donde ha desarrollado una extensa actividad académica, ha sido decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de La Plata y de la Universidad de Buenos Aires. Es fundador y ha sido presidente de nuestra Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Es profesor honorario de diversas universidades del país y del exterior, entre las que se cuentan la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima, entre muchas otras. En su extensa actividad profesional también se destaca fundamentalmente que ha sido presidente del Tribunal Administrativo del Banco Interamericano de Desarrollo y del Tribunal Administrativo de la Organización de Estados Americanos. Su obra, que yo podría estar una hora relatando, es vastísima y tiene en el centro, creo yo, su Tratado de Derecho Administrativo, que es una obra fundamental, no solamente para entender nuestro derecho administrativo, sino, como me enseñó Jorge Salomoni cuando yo era su alumno, para entender el futuro de nuestro derecho administrativo. Profesor. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. La verdad que ha sido casi un homenaje más. Yo había pensado primero, además de agradecer a los organizadores, sumarme al homenaje a Gauna. Pero al escucharlo, decidí que en realidad mi exposición
va a ser un poco también el homenaje a Gauna. Así que lo salteo. De todas maneras, aclaro, cuando escuchaba las relaciones que cada uno de los que lo homenajeaban mentaban, yo decía, yo tengo una que no, yo soy vecino, estoy a 2 cuadras, no vecino de la Casa del Tango que nos contó con música Baby Cirito, sino yo estoy en el 955 de la calle de Santa Fe, está en el 953. Él tiene su estudio, yo vivo allí, así que 2 por 3 nos encontramos. De todas maneras, en el edificio donde él tiene el estudio, hay un señor profesor de gimnasia y kinesiólogo, a quien voy a ver 3 veces por semana, así que últimamente lo veo seguido, el doctor Gauna. Yo tengo un gran afecto con él, aunque no he tenido un trato, digamos, íntimo a lo largo del tiempo. Tanto es así que pareció casi mal designio, pero cuando yo tuve un problema que requirió que iniciara una acción judicial, el consejo, yo pedí consejo a mucha gente, el consejo que me dio Genaro Carrió fue que lo llevara al borde de la aprehensión. Dice, llévelo tan despacio como pueda, dice, porque este no es su tiempo. Con lo cual, en las 2 horas siguientes al vencimiento del plazo, ahí metí la demanda. Y cayó en el juzgado de Gauna. Claro, parecía que lo había elegido a él, encima nos conocemos, ahora casi además que somos vecinos, por supuesto, se excusó por razones de delicadeza. Pero claro, el mundo es chico, finalmente cayó otro juez, me trataron bien, la verdad. Yo de pronto lo quise apurar, porque las medidas de universidad que ofrecía la universidad eran medio al cohete, pero otros, por suerte siempre tengo amigos, me dijeron, ¿no te das cuenta que te hacen un favor? Lo están estirando ellos también. Finalmente, caigo por sucesivos cambios de juzgado, caigo en el juzgado de nuestro querido Muñoz. Me acuerdo que me lo encuentro en octubre del 82, preciso la fecha, octubre del 82, en un cóctel. Y me dice, ahí tengo la sentencia que estoy haciendo, ¿no? Por la forma que me lo dice, entiendo que me está diciendo que la va a sacar favorable. Yo digo así, pero por las dudas, notificarla después del 10 de diciembre. Obviamente, me dice. Y esto es los temas de la práctica, de la realidad. Porque antes del 31 de diciembre que me la notificó, me la mandó a mi casa personalmente, como gesto de afecto, yo ya era asesor del rector nuevo y ya había sido reincorporado. O sea, esto nuevamente es la realidad. Ahora, hay muchos planos de la realidad y en casi todos el derecho administrativo que enseñamos en la facultad tiene alguna pifia con la realidad. Yo la charla de hoy le puse el derecho administrativo en la práctica. Las 2 cosas que conté se les agrega la que contó Gauna, cuando él dijo, bueno, la fui a ver a las secretarias y le llevé una tita a cada una, un chocolatito, después una tita. Y ahí quiero hacer un primer agregado, en el mismo sentido. Yo estaba tramitando la jubilación de mi padre y porque el que habíamos elegido primero lo elegí yo, y por supuesto no hizo nada, entonces me sentí en el deber moral de ocuparme. Y estoy un día en, no sé qué caja era, o en qué lado estaba, pero en una repartición pública haciendo la cola como corresponde. Se me acerca un tipo y me dice, doctor, yo fui alumno suyo. ¿Usted qué hace acá? Me dice. Yo le cuento toda la historia. Me dice, no, doctor, así no se hace. Acá hay que venir, hay que saludar a todos los empleados, hay que saber el nombre del marido, de la hija, de cuándo se casan, los cumpleaños. De vez en cuando la situación lo permite, traiga unas masitas para el cumpleaños de alguna, una cosa discreta, pero que siempre lo conozcan y siempre, y le digan a uno, finalmente, ¿qué precisás? Voy a hacer ahora un homenaje a otro que no lo voy a mencionar, que para hacer un trámite se fue con una persona famosa. Famosa
de otro ámbito. Y el otro, el funcionario, estaba encantado, ni le preguntó por qué venía con el famoso. Así que estuvo 50 minutos hablando con el famoso y después le dice a mi amigo, bueno, ¿qué querés? Oh, doctor, ¿qué quiere usted? Nuevamente, este es el derecho en la práctica. Ahora, esto en la facultad no lo enseñamos, se los tiene que ingeniar cada uno para aprenderlo en la vida. El problema es que eso lleva tiempo, con lo cual se hace realidad un homenaje que hace Genaro Carrió en uno de sus libros. Dice, a fulano de tal que me enseñó derecho. ¿Quién era fulano de tal? Era el titular del estudio jurídico del cual él era socio. ¿Pero quién le enseñó derecho? El que le enseñó a trabajar. Y yo, en uno de mis libros, se lo dediqué a Rafael Castro Videla y me copié. Puse que me enseñó derecho. Ahora, ¿en qué me enseñó derecho Castro Videla? Cosas increíbles, pero voy a relatar solo una. Yo le hacía los proyectos de dictamen, él los revisaba y me decía, Gordillo, acá no vio este punto del expediente, se me había pasado. Durante 2 años me devolvía los expedientes mostrándome algo que yo no había visto. Y yo, claro, algo de orgullo tengo, y yo, no puede ser, no puedo ser tan animal de no poder leer un expediente entero y bien. Al cabo de 2 años, finalmente ya no me los devolvía diciendo no leyó esto o no leyó esto bien, porque me lo sabía de memoria. Ahora bien, esto de estudiar bien el expediente, de conocer bien los hechos, me lo enseñó mi jefe en la Procuración del Tesoro de la Nación. Y me lo enseñó de una manera afable, pero dura en definitiva, porque a uno le digan no vio esto, es duro. Nadie dijo que la vida sea fácil, ¿no? Este es uno de los aspectos de la realidad. En el libro La burocracia de Sauvy hay una reflexión que dice que esto es como que la administración es como el castillo de Kafka. Hay que encontrar la pequeña manecilla que produce el efecto deseado. Y si uno no conoce la pequeña manecilla, no va a tener éxito en el castillo de Kafka, se va a perder. Esta es una de las primeras cosas, me parece, conocer los hechos, conocer al expediente. La otra cosa que aprendí en la Procuración del Tesoro de la Nación fue conocer el contexto político, social, económico, cultural, todo lo que quieran, que no va al expediente, no está en el expediente, uno lo tiene que oler, tiene que leer los diarios. Y yo ahí, por ejemplo, aprendí que todas las mañanas, a eso de las 11, había un consenso, confluíamos todos juntos a charlar de política. Por supuesto, no pensábamos todos igual, pero era un testeo recíproco. Sabemos en qué país estamos, sabemos qué está pasando, hemos leído los diarios. Yo de aquella época, como sigo viajando mucho, cuando viajo me hago dejar todos los diarios y cuando vuelvo me los leo prolijamente, como trabajo, no como placer, como trabajo. ¿Por qué? Porque no puedo estar trabajando en la profesión de abogado sin conocer el contexto en el cual me muevo. Este contexto lo expliqué yo en un libro llamado Introducción al Derecho, que lo editó la ley en el 2003, creo, o 2006, donde tengo un capítulo que se llama ¿Cómo leer una sentencia? Y yo digo, mire, lea bien los hechos, salté momentáneamente, vaya a ver qué decidieron. Cuando ve la decisión, relea los hechos y piensa qué podrá haberlos llevado de A a B. Lo cual no significa no lea la sentencia. No, finalmente hay que leerla. Pero cuando uno ha hecho el ejercicio mental de cómo se va de A a B, la sentencia se lee distinta. Porque uno dice, no, acá esto no lo pusieron, esto viene por tal cosa, esto viene por tal otra. Y esto no es una crítica a los jueces. Yo he estado en tribunales internacionales, 6 en total, de modo que soy culpable de la misma. O sea, ¿por qué? Y porque no es de estilo, no se estila poner las circunstancias del contexto del caso, a menos que sean necesarias, pero ello no significa que no existan. Existen, solo que no se mentan, no se dicen expresamente. De ahí la importancia de tener los pies en la tierra todo el tiempo. Hay otro aspecto de la realidad. Baby Siria, charlando con ella, aprovecho que no está, me parece, me decía, hay una pérdida
colectiva de la memoria. Yo como no sabía para dónde apuntaba, porque la verdad la memoria la perdemos a medida que avanzamos en años, ¿no? Yo digo, lo que pasa es que a veces la realidad es tan dura que preferimos ignorarla. Es lo que explicaba la hija de Freud, Anna Freud, en un libro sobre la memoria. Ella hablaba del efecto curativo del olvido. O sea, es bueno olvidarse las cosas malas que han pasado y que pasan. Pero ¿qué pasa? Si uno se olvida demasiado, termina siendo lo que dijo el coexpositor Greco, porque Greco eligió de pura casualidad, no nos pusimos de acuerdo, eligió casi el mismo tema que yo, lo llamó un poquito distinto. Y terminó con una frase de que hacemos a veces algo que parece literatura fantástica, la de Borges, ¿no? ¿Por qué? Porque está totalmente desconectada las cosas que decimos con lo que ocurre en la realidad. Esto puede ocurrir, sea por lo que ocurre en la mesa de entradas, hay que hacerse amigo, hay que llevar masitas, sea por lo que ocurre en un cóctel, sí, pero no me notifiques antes de que cambie el gobierno, por favor, sí, por supuesto, no, porque si no me apelaba, en cambio el siguiente gobierno ya no apeló. También hay que conocer el entorno, también hay que conocer el contexto y también hay que tener la memoria. Y es así, hay que no ejercer en el acto de hacer derecho demasiado olvido. Es bueno que nos olvidemos, es bueno y es prudente que callemos muchas cosas, pero no es bueno que redactemos actos administrativos, recursos administrativos, sentencias, comentarios de doctrina, como si uno ni siquiera supiera que la realidad existe. Por eso yo celebro muchísimo que el título de este seminario incluya la palabra la realidad. Ya hay 2 o 3 congresos que han incluido la palabra realidad. Porque la realidad es un confronte duro. La ciudad de Buenos Aires hizo un congreso en el cual me tocó participar en una mesa redonda con 2 amigos más. Era los derechos económicos, sociales y culturales, el confronte entre teoría y realidad. Yo digo, esto es durísimo. Así que digo, si me voy a equivocar, por lo menos me voy a equivocar reflexivamente. Con lo cual escribí. Eran para hablar 10 minutos, hermano. Lo escribí, los clasifiqué, lo ordené, lo pulí, y le digo al coordinador, mire, lo traje por escrito, así los errores van a ser por lo menos deliberados y conscientes, ¿no? Y yo traté ahí 3 temas. Uno, el de las personas en situación de calle, que es toda una tragedia, no es Argentina solamente. No todas las ciudades lo tienen, algunas sí, otras no. El problema de las villas de emergencia y alguna otra cosa más. Lo que dije, lo dije muy reflexivo, muy pensado, pero básicamente partiendo de la base de que esta realidad no se condice con esta Declaración de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Me acuerdo hace muchísimos años un profesor español que nos visitaba dijo, si hubiera en la Constitución española un artículo que dijera todo español tiene derecho a tener una vivienda digna, yo le tengo que decir, no se puede cumplir. Si lo ponen en Holanda, dice capaz que sí. Y yo en España, yo no firmaría esa sentencia. Ahora, sin embargo, es una cosa que decimos, o dicen todos, y como que es medio mala educación no repetirlo. Sí, está bien. Yo no voy a decir que revienten los pobres, que no tenga casa nadie. Pero estamos todos dispuestos a hacer lo que dijo el Papa, de recibir a alguien, por ejemplo, a un emigrado en la casa de uno. No sé si todos lo hacemos. Entonces tenemos distintos planes de estar distantes de la realidad, sea porque la olvidamos, sea porque necesitamos olvidarla, sea porque no la vemos, sea porque no debemos decirla, o sea porque el problema no tiene solución. Con los tratados de derechos humanos, yo hice un capítulo que muchos consideran muy conservador, enfatizando que la Convención Interamericana de Derechos Humanos habla del progreso económico, social, etcétera, en la medida de sus posibilidades.
Ahora, no es así como se dice habitualmente este verso. Este verso se dice, no, todos tienen derecho a todo. Vi una presentación en internet ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de una habitante de una de las Villas Miserias que estaba planteando su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El hombre obviamente había preparado, había pensado su tema, pero cuando empezó a enunciar la cantidad de derechos que él exigía todo, absolutamente todo, y terminaba, y cuantas más cosas se le puede ocurrir, eso también tengo derecho. Y claro, dice, sí, pero ¿y quién lo hace? ¿Cómo lo hacemos? Nos transformamos en Holanda. Yo había comentado el tema de los sin calle, tema que en Buenos Aires está bastante atendido por el Estado, pero que, una ciudad además rica, pero que no tiene verdaderamente solución, más que los paliativos. O sea, a la noche pasan asistentes sociales, médicos, con vans, los van invitando a ir a uno de los refugios que tienen muchos la ciudad, donde pueden asearse, dormir, y al día siguiente se tienen que ir a la mañana. Pero muchos de ellos no quieren dejar el lugar que tienen, porque sienten una sensación de pertenencia. En este portal acá duermo yo. ¿Y qué hago con el colchón que tengo? ¿Me lo llevo a cuesta? No, ese no, los tengo que dejar ahí. Si lo dejo, me lo roban. Y además tengo una frazada, y además tengo una... Y algunos, uno los ve que han armado como una suerte de vivienda, por supuesto, extremadamente precaria, y no se quiere ir. Y no se quiere ir. Y uno dice, ¿y esto cómo se arregla? Pues si la persona no quiere, y van los psicólogos y van los asistentes sociales y no lo convencen, este fenómeno es un fenómeno que tiene paliativos, pero no tiene solución. Ahora, eso lo planteé yo para el debate. Mis dos amigos no pudieron hablar del tema. Se la pasaron hablando en teoría. Pero el tema era confronte de teoría con realidad. Y concretamente, en una Villa Miseria, una de las tantas que tenemos, cada vez son más, ¿qué se puede hacer? Hay mucho escrito, pero ¿qué se puede hacer? Y paliativos, alguna calle, algún acceso, tal vez agua, tal vez cloaca, algún parquecito, alguna placita, pero en definitiva, cuando empiezan a construir en altura, como es el caso de la 31, ¿y ahí qué hace? Derrumba todo, construye. Y el problema no es nuevo. Yo vine del exterior el sábado y me olvidé en el avión un monedero con anteojos. Me llaman a mi casa para decírmelo. Entonces con mi mujer resolvimos ir a buscarlo. Con lo cual, además del viaje de venir de Seiza a Buenos Aires, volví otra vez a Seiza. Decidimos almorzar en el Mangrullo. Me pasó una propaganda gratuita. Me olvidé una campera. De todos los olvidos. Llego a Buenos Aires. De vuelta al Mangrullo. Con lo cual, en 3 días hice como 6 veces el recorrido. Y si bien lo he hecho muchas veces el recorrido, esta frecuencia me llevó a decir, la pucha, pero todos estos son edificios de vivienda hechos en la época del 50. Yo no soy peronista, pero debo reconocer que lo hicieron. Y muchos de esos edificios están empezando a tener problemas edilicios por falta de mantenimiento adecuado. No, esa fue una forma en que el Estado encaró, aparentemente con éxito, pero que después no la encaró más. Y entonces ahora nace este otro problema. Pero voy que, a pesar de que yo introduje el tema expresamente, porque así lo quería el programa, mis dos amigos no hablaron una palabra, ni siquiera del tema de los sin techo, ni siquiera del tema de la vivienda, ni siquiera de la Villa Miseria, como que de eso no se habla. Entonces, son muchas las negaciones que tenemos. Repito, algunas son inevitables, algunas son deseables,
pero si nos pasamos de rosca, y francamente lo que hacemos ya termina no sirviendo. Yo por eso quedé muy reconocido a Greco por su exposición, y lo mismo a nuestro homenajeado de hoy, con un homenaje merecidísimo, con una vida destacable, ejemplar, con unos valores republicanos. Y tenía que decir otra cosa además. Yo he votado siempre por el partido del doctor Gauna, con una sola traición. Lo voté una vez al demócrata progresista Natale para diputado, pero fue mi única infracción. O sea que son dos condiciones que pocos reconocen. Según algunas entrevistas, queda un 3% de radicales. O sea que somos pocos, yo creo, pero también somos pocos los vecinos. Este relato que él hizo de algunas cosas de la realidad, más otros relatos que podemos hacer, son necesarios. Ahora, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde podemos avanzar? ¿Cuánto podemos recordar? Porque en cuanto nos descuidamos, nos zambullimos de hecho en la política. Y la política, y nunca se sabe cómo viene la mano. Me hizo gracia que Casaña citó el Canal 26. Yo el Canal 26 he escuchado ahí buenas conferencias. Y acá en el hotel lo pongo, el Canal 26, y veo que le empiezan a preguntar a economistas, el economista A, el economista B, el economista C, el economista D, y todos también a su manera niegan un poco la realidad. Niegan, por ejemplo, hay uno, Esper, que dice que las existencias del Banco Central son negativas. Estos otros que hablaban en contra del proyecto oficial, digamos, decían, bueno, andarán en 30, 31.000, 27.000, según quede. Pero ¿cómo puede haber tanta disparidad? Los más dicen, no sé la verdad, no sé, habrá que ver. Pero hasta en la descripción de la realidad económica encontramos versiones que, como si fueran personas de otro mundo, en tanto difieren unos y otros tanto. Otra cosa que se está hablando mucho ahora, eso también es una negación de la realidad. Yo le dedico un capítulo en el tomo 7 que lo llamo justamente el derecho administrativo en la práctica, tratando de enfatizar, veamos las cosas, no neguemos la realidad. Un capítulo que lo publiqué en total 6 veces. Igual. La primera vez en el 82, en España y en la Argentina. Ahora, ¿por qué repito un artículo 6 veces diciendo exactamente lo mismo sin cambiar una coma? Porque además quiero poder decir, esto lo dije en el 82 y hace ya tantas décadas que sigo pensando lo mismo. Y bueno, es la regla que el lugar de ejecución del contrato es la jurisdicción y la legislación aplicable. Principio bastante universal, no es un invento de Vélez Sarsfield, están los tratados de Montevideo. Ahora, si uno pide prestada plata, le pasaba a Luis XIV y decía, yo soy soberano, entonces cuando llegaba el momento de pagar decía, y a vos no te pago. Saca una ordenanza real, hay ejemplos divertidísimos, un libro de 1850, Monsieur de Cormenin, Derecho Administrativo francés, tiene las primeras 50 páginas dedicadas nada más que a enumerar los casos en que el Estado no es responsable. Cuando Casaña dijo la ley de irresponsabilidad del Estado, dijo, perdón, hay son 50 páginas de irresponsabilidad del Estado. Uno de los más divertidos es, no se pagará a los portugueses. Ahora, cuando después un país dice, yo soy soberano, entonces le dice, no te presto plata. No te presto plata salvo en una jurisdicción que entienda buena para mis derechos como acreedor. O sea, si querés que yo te preste plata, te la presto, por ejemplo, en Estados Unidos, te la presto en Londres. Vos haces todos los papeles, los traes acá, venís acá con todos los poderes en orden, acá te acredito en tu banco la plata y vos acá me firmás los pagarés o lo que sea. Y lógicamente corresponde después la jurisdicción del lugar. Ahora, por más que el doctor Gauna es una persona amable, simpática, si yo estuviera en desacuerdo con alguna decisión que él toma, le faltaría el respeto. Y digo, es bueno, es simpático,
pero lo maltrataría. Cuando él después me puede dictar la sentencia y la puede ir, digamos, apretando más. Sobre todo si el juicio sigue. Y bueno, nosotros tenemos de siempre, esto del año 82 lo publiqué, de siempre tenemos todos los contratos de crédito externo se celebran y se ejecutan en el exterior, en una jurisdicción distinta de la nuestra. Ahora estamos cambiando. Por ejemplo, en el tratado con China, aprobado por el Congreso de la Nación, uno de sus casos de aplicación es el Belgrano Cargas. Belgrano Cargas fue aprobado por decreto. El decreto establece que ambas partes se someten a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia con sede arbitral, Corte Internacional de Arbitraje con sede en París, el juicio a realizarse en París en idioma inglés. Ahora, yo estoy en 2 jurados nacionales, 2 tribunales arbitrales nacionales, bajo las normas de la CCI. O sea que conozco un poco la interna, las titas, las instituciones de otra manera. La Corte tiene el control del proceso. La Corte expresamente autoriza o no que se dicte la sentencia. Y les puedo asegurar, la Corte hace bastante lo que quiere. El tribunal expresamente, esas son las reglas, si uno se quiere someter, se somete, si no, no. Pero la Corte de Arbitraje, si uno no designa, es demandado por el otro, y uno no designa árbitro, se lo ponen de oficio. Si no se ponen de acuerdo las dos partes en el árbitro tercero, se lo pone de oficio. Entonces, cuando llegue el juicio arbitral en París por un vagón de los Belgrano Cargas, o los cimientos que se están rompiendo ya, parece, eso se va a hacer en París en idioma inglés. ¿Y saben cuál es el idioma del contrato? El inglés. Hay una sola versión oficial, inglesa. Los chinos habrán hecho o no, no sé, una traducción al chino. ¿Para qué? Nosotros hicimos traducción al castellano oficial, en el sentido de hecha por el Colegio de Traductores. Muy prolija, impecable, está bien hecha, no tengo ninguna duda. Pero si hay alguna palabrita de pronto que genera algún debate, esa palabrita será en inglés. Y la discutiremos en inglés en París. Y en París no insultaremos a la Corte, porque nos irá peor. Y cuando se dicte la sentencia, iremos a ver, en mi introducción al derecho del capítulo, la responsabilidad internacional del Estado. Hay infinidad de modos por los cuales se nos puede apretar en el orden externo. Fíjense, Rusia. Rusia está sancionada por todos los países serios por, digamos, sus actividades bélicas en Ucrania. Y Rusia está perdiendo plata en serio. Ahora, tenemos un contrato de swap con el Banco de China, pero antes tuvimos que sacar una ley diciendo que, ya que estábamos, todos los bancos centrales extranjeros están exentos de la jurisdicción nacional. O sea que si tenemos alguna discusión por los yuanes, tenemos que ir a conversarla. No es cuestión de meter un pleito acá ni en París. Entonces, estas cosas uno ve en los diarios más allá del discurso político. Yo tengo amigos en el gobierno a los cuales les he escrito, pero escúcheme una cosa, en el tomo tal está el capítulo tal, que usted lo conoce, así que yo entiendo que usted publique estas cosas para el público general, pero ¿se acuerda de este capítulo? Esto lo hice 2 veces con 2 amigos. Y me dice, doctor, si quiere, ¿por qué no se da una vuelta y tomamos un café? O por ahí tomamos algo más sustancioso. ¿Qué me está queriendo decir? Nuevamente, es el contexto. En este contexto yo no puedo hacer sino lo que estoy haciendo. Y no tengo cómo explicarlo en derecho porque no tiene explicación en derecho. Y ahora parece, estaba escuchando hoy en el canal 26, todos los economistas, por supuesto es un canal rural, el canal del campo, ¿no? Y todos decían, sí, hay que arreglar con los holdouts primero y después acceder al crédito internacional. A ninguno se le ocurre que nadie nos va a prestar plata mientras no arreglemos con los holdouts. Ahora, ¿qué sale más caro? ¿Pagar ahora o haber pagado la sentencia cuando salió la sentencia? Y no quisimos pagar por el argumento de los rights upon future offers. O sea, si uno hace ofertas mejores, está obligado. Pero acá no era una oferta mejor, era una sentencia firme, basada en la autoridad de cosas juzgadas. Eso no es una oferta, es cumplir la sentencia. ¿Qué oferta? Entonces yo diría,
tenemos que luchar contra una realidad que a veces la negamos, a veces la ignoramos, que no es lo mismo. Negar, uno lo conoce, pero lo niega. A veces lo ignora porque simplemente no lo conoce. A veces no quiere verlo. Un economista del otro lado de la cortina de hierro, Oscar Lange, decía, allá por el año 30, que hay una ceguera axiológica. Uno ve un pobre y no lo ve. Y esto es constante, por supuesto. Es un mecanismo por el cual uno, que no es pobre, se defiende en su psiquis y no lo ve. Cuando la Nata hace sus programas, uno de los comentarios típicos es: la gente no lo ve esto que usted muestra. ¿Por qué? Porque tiene lo que decía Oscar Lange. Entonces, esto es un problema medio insoluble, en el sentido de que no podemos dejar de ir salteando o dejando de lado la realidad. Pero lo que no podemos hacer es no tenerlo en la cabeza. Nada más, muchas gracias. Agradecemos la conferencia de clausura dada por el doctor Gordillo y de esta manera damos por finalizada esta 41ª Jornada Nacional y 11º Congreso Internacional de Derecho Administrativo, agradeciendo la presencia y participación de todos ustedes.